Jamendo.com. El 28 de abril de 2021 se inicia un paro nacional en Colombia que aún se mantiene con distintas exigencias. El motivo de arranque fue la reforma tributaria, pero sin embargo otras reformas que afectan directamente a la población colombiana ya estaban desde el principio dentro de las reivindicaciones, como en contra de la reforma sanitaria y otras cuestiones. La represión del Estado colombiano no se hizo esperar y aunque las cifras bailan, según la fuente que uno consulte, podríamos hablar de unos 50 muertos, centenares de heridos y desaparecidos, casos de violencia sexual y lo habitual en estos contextos. Pero esto no es nuevo en Colombia. Sabemos que tras los acuerdos de paz y el incumplimiento por parte del Estado colombiano se han producido asesinatos de excombatientes farianos, de líderes y de lideresas sociales, y también hemos visto cómo repuntaba repuntaba el narco y el paramilitarismo en Colombia. Todo esto también coincide con la vuelta al poder del uribismo en relación a través de Iván Duque y también con el aumento de otras características de desigualdad, de pobreza, de corrupción, que también han propiciado otras protestas que hemos ido viendo durante todos estos años. Para profundizar en el caso colombiano, en su contexto nacional y regional, hoy vamos a contar con dos analistas de lujo, como son Orlenis Ortiz, comunicadora política venezolana, muy activa en el frente mediático, sobre todo a través de su excelente labor en redes sociales. Os invitamos, si es que no lo hacéis, a seguirla tanto en Twitter como en Instagram, y las coberturas que realiza no solamente de acontecimientos en Venezuela, sino en la región y el mundo. Y con María Fernanda Barreto, militante y escritora, analista colombo-venezolana, que la hemos visto también en varios medios como Hispan TV, también artículos suyos en Misión Verdad, si no recuerdo mal, y en otros medios. Ella es autora del Manual para defender la revolución desde nuestra comunidad y del libro Nuestra América en Palabras, 10 entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Para empezar, pues este agradecimiento y de entrada, si queréis comentar algo en sentido general sobre cómo habéis visto el desarrollo de estas protestas, pues para ir entrando un poco en el tema, y podríamos empezar pues por María Fernanda y después con Orlenis. Hola Carmen, bueno, un gusto estar aquí contigo, saludarte y bueno, a través de ti a quienes nos escuchan desde el mundo y particularmente ahí desde el Estado español. Lo que está pasando en Colombia es inédito, es como dice el profesor Renan Vega, quizás el hecho más importante de los últimos 45 o 70 años en Colombia, una insurrección popular que viene, por supuesto, como todos los procesos sociales de un acumulado histórico de muchos años de violencia económica y política contra el pueblo colombiano, también de muchos años de resistencia del pueblo colombiano y que tuvo como detonante esta llamada reforma tributaria, pero que una vez retirada la reforma, pues no se detuvo y ha trascendido como tenía que trascender hacia la exigencia de una Colombia más justa, una Colombia que verdaderamente camine hacia la paz y no una Colombia conducida hacia la pacificación, que es un concepto relacionado pues con la rendición del pueblo y que es lo que busca la oligarquía colombiana. Hemos visto un pueblo muy valiente en las calles, muy diverso. Este paro comenzó convocado por un Comité Nacional de Paro, por algunos sectores
vinculados al sindicalismo, a organizaciones populares campesinas, indígenas, estudiantiles, de mujeres, de base, pero con los días se fue sumando, y sobre todo producto de la violencia con la que respondió el Estado, se fue sumando aún más gente de diversos sectores sociales que hoy día trascienden en mucho al Comité Nacional de Paro, y por eso digo que realmente lo que está pasando en Colombia es una insurrección verdaderamente popular, que en el caso de Venezuela nos hace recordar a los hechos del 27 de febrero de 1989, y que como ha sido tan importante, como ya tiene 18 días, ha costado muchas muertes, ha costado agresiones de todo tipo, incluyendo agresiones sexuales contra mujeres, y sabemos que esto no solamente va a dejar heridas por lo duro y por lo negativo, sino que también va a dejar cosas muy positivas al pueblo colombiano. Creo que después de esto, evidentemente, Colombia no va a ser la misma. Ya la oligarquía colombiana, esa clase política dominante, se ha dado cuenta de que el pueblo colombiano está harto y que la violencia no basta como respuesta. Esa violencia que tradicionalmente hemos visto, porque lo que hemos visto en este momento en las calles de Colombia lo hemos visto durante el último siglo en el interior de Colombia, sobre todo en el campo, pero ahora lo estamos viendo en las principales ciudades, y además se ha logrado romper el cerco mediático, pues gracias a esta cantidad de medios de información que ahora todos y todas tenemos a la mano, sobre todo en las ciudades. Así que bueno, dejo eso por ahí como abreboca, decirte que desde afuera la colombianidad pues tenemos el corazón partido entre el dolor y la rabia por la respuesta tan violenta del Estado, tan sangrienta, eh, incalificable, digamos, y el corazón también lleno de orgullo por ese pueblo tan valiente que al día de hoy que estamos aquí reunidas sigue en las calles de Colombia sin rendirse, en las calles y en las carreteras sin rendirse. Bueno, sí, muchísimas gracias, Carmen, por este espacio. Aquí seguimos juntas, aquí 3 mujeres batalladoras en lo mediático, ¿no? Y seguimos en esa batalla contra la desinformación. Pues bueno, sí, agregando allí un contraste importantísimo que hemos venido insistiendo en redes sociales, en los grupos de WhatsApp, hasta en alguna reunión colectiva con compañeras y compañeros, dejar muy en clara las diferencias que existen entre lo que sucedió en Venezuela, por ejemplo, en el 2017, y lo que está ocurriendo con las protestas del paro nacional en Colombia. Bien decía Mafi que la referencia con lo que está pasando en Colombia, si lo vamos bien a comparar con Venezuela, pues no sería con lo que sucedió aquí en el 2017, sino más bien con el llamado Caracazo, que fue esa fecha a la que se refirió Mafi en el 89. Allí explotó verdaderamente el pueblo, que no se dejó imponer un paquetazo, y es justamente el contraste que se hace en Colombia. Y las diferencias son muchísimas. Allí estamos trabajando también en alguna publicación que próximamente vamos a estar sacando sobre estas diferencias en específico. Por ejemplo, el quién protesta, el quiénes financian, a cuáles de las partes. En el caso de Venezuela, sabemos que era una cuestión de la oligarquía, particularmente, que estaba conduciendo estas protestas en la calle, manifestaciones que en su momento se vieron masivas en medios, y esto es lo que fue tergiversándose a través de todo el andamiaje mediático, ¿no? Pero era un montón de organización que contrataban jóvenes para hacer un frente violento de supuesta resistencia, que es totalmente distinto a lo que vemos, por ejemplo, ahorita en Colombia con el tema de la primera línea, y lo que vimos también en Chile, y seguimos viendo en Chile cuando hay protestas. Esa primera línea que se pone al frente es de resistencia, no es de estar atacando, en el caso de Chile, a carabineros, o en el caso de Colombia, al ESMAD. No es ese contraste el que la gente ve, y nosotros tenemos que mostrarlo. Aquí veíamos a los jóvenes que estaban en ese frente, porque todo era perfectamente planificado y ultrafinanciado a través de las ONG, por supuesto, y de la USAID y la ANER principalmente. Aquí abundan las organizaciones no gubernamentales que siempre están con su discurso antigobierno, antimadurista o antichavista, y son pieza fundamental de esta construcción de la narrativa, ¿no? Entonces acá estos jóvenes fabricaban lo que llamamos aquí chopos, que son como unas pistolas caseras que disparan
o morteros, también se le conoce, que disparan más que todo explosivos tipo fuegos artificiales o explosivos que sí preparaban, y vimos cómo atacaban bases militares, una cuestión impensable en cualquier país del mundo. Vimos cómo instalaban guayas de un poste a otro para que pasaran los motorizados y se degollaran, y sucedió, hubo varios muertos. Vimos que daban los árboles para hacer barricadas, cómo la de los edificios cuando transitaba una marcha del chavismo. Vimos cómo regaban aceite también en las carreteras para que las motos patinaran y deslizaran y todo este rollo. Vimos cómo quemaron a gente viva por parecer chavista, sin ni siquiera tener la confirmación, y en contraste vemos en Colombia como anteayer, creo que fue, o ayer mismo, no recuerdo bien, que vi que estaban utilizando el lanzallamas, o sea, ya pasaron del tema este del Venom, perdón, que hasta Vivanco, que es el director de Human Rights Watch, dijo que no lo había visto en ninguna otra parte, ni siquiera en Estados Unidos, no lo había visto en toda América Latina, y lo está viendo en Colombia. Pues pasaron de eso, que son esas aturdidoras, como dirían, a también hacer una cuestión de lanzallamas. Eso aquí fue impensable, todavía es impensable que eso pueda pasar en Venezuela. Aquí hay otra concepción en términos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hay una transformación en lo que significa esa fuerza, que si bien fue concebida históricamente como una cuestión represiva, pues desde que apareció Hugo Rafael Chávez Frías en Venezuela, pues eso cambió con la lógica cívico-militar, y es precisamente lo que le ha transformado el cómo operar frente a una protesta. Entonces, hay un montón de ejemplos que más adelante podemos ir tocando y mencionando, pero indiscutiblemente es completamente distinto, y hay una forma muy gráfica y muy simple de analizarlo y de comprenderlo, y es que el par de Colombia en este sentido vendría siendo Chile, por el contexto de cómo surgió la protesta, de quiénes la están haciendo, que es una cuestión espontánea de verdad, que sí es del pueblo, que de hecho hasta se nota, digamos, la efervescencia, que no tiene todavía una canalización política, digamos, más concreta, ¿no? Que todavía está como estallando la gente todo este tema de la rabia acumulada, y vemos que entonces el contraste de Colombia sería Chile, y el contraste de lo que pasó en Venezuela en 2017 sería Nicaragua, que también vimos en el 2018 ese intento de golpe suave. Entonces, estas diferencias es importantísimo que las acentuemos, que insistamos en ellas, porque todavía hoy seguimos escuchando incluso de personas de izquierda que se supone tienen una formación política distinta, pues diciendo que lo que pasó, lo que está pasando en Colombia es igual que lo que pasó en Venezuela en el 2017. Entonces, es importantísimo también reflejar en qué contexto vieron. La gran mayoría no estaba manifestando, 1/3 de los fallecidos fueron policías y militares. O sea, esos detalles nos toca a nosotras como comunicadoras, pues, difundirlos, insistir, y que la gente ya se cambie ese chip que le instalaron. En relación con un elemento que ya habéis comentado, en las últimas décadas se producen una serie de procesos, cada cual acorde a su situación interna en distintos países latinoamericanos, y ya habéis nombrado al Caracazo, y efectivamente esta etapa se inicia fundamentalmente en Venezuela hace ya más de 20 años, 30 años casi, pero bueno, con el chavismo un poco menos. Pero el tema importante es decir, es cómo esto se vincula con una especie de necesidad de segunda emancipación de los pueblos americanos, que tras la independencia del Imperio Español vimos como también fueron saqueados y controlados y dominados por otras potencias extranjeras, fundamentalmente Estados Unidos, pero en realidad no solo. Y bueno, en ese sentido vemos como hay un colapso de una serie de regímenes donde hay unas oligarquías que son parasitarias de unos intereses efectivamente imperialistas, y cómo se produce una agudización de contradicciones que da paso a unos movimientos populares que están exigiendo recuperar también el control sobre sus propios países. Y siendo mayor o menor el grado de radicalidad que puedan tener esos procesos, sí que comparten ese carácter popular y ese carácter de surgir fruto de esa agudización de contradicciones. En este caso, vosotros entendéis que lo que está ocurriendo en Colombia sí podría tener un vínculo con Venezuela, pero más en relación con que en Colombia también se ha llegado al punto donde ya la situación de mantener esos regímenes es insostenible,
Y después, una doble pregunta. El caso colombiano es particular porque en realidad en la base, no solamente las bases, sino la base desde la que Estados Unidos, como sabemos, ha propiciado también el injerencismo en otros países, fundamentalmente en Venezuela, y hay unos lazos más fuertes. O sea, la pregunta doble es, ¿se está produciendo esa agudización No, en es como Colombia? cuádruple. Es como cuádruple la pregunta. Se está produciendo esa agudización en Colombia y con las condiciones internas de Colombia, ¿qué puede derivar de este proceso? Un poco esa sería la pregunta o la cuádruple pregunta. Mira, es una pregunta muy compleja la que has hecho, ¿no? Porque podríamos decir varias cosas y aún así creo que no voy a terminar de responder toda tu pregunta. Pero lo interesante siempre es plantear nuevas preguntas, ¿no? En realidad sí, hablamos de un momento de vuelta a la insurrección porque para los países de América la independencia no siempre significó la soberanía, ¿ya? En muchos países de nuestra América, una vez que salimos del yugo español, pues hipotecaron su independencia a los estados imperialistas, a unos europeos, Inglaterra, ¿no? Francia y a los Estados Unidos propiamente, ¿ya? Lo cual fue el caso de Colombia por decisión además de Francisco de Paula Santander y por los que le siguieron en el poder. Pero además de eso tenemos que decir que en el mundo hay una crisis capitalista mundial que se da en el 2008-2009 del que el sistema capitalista no se recupera y que la pandemia viene a agudizar todas las contradicciones que ya se habían agudizado aún más con esa crisis capitalista y por lo tanto es obvio que los pueblos del sur sean los que más sientan cómo se han ido agudizando esas contradicciones en su territorio porque producto de esa crisis capitalista ha aumentado la violencia en el despojo de los recursos del sur, que al fin son los recursos con los cuales sobrevive el norte, aunque mucha gente no sea consciente de ello y crea que los lujos que se puedan dar en Londres o en Berlín no tienen nada que ver con la pobreza que se viva, por ejemplo, en nuestra América. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces, sí es de esperarse que en medio de esa crisis del capitalismo, los países nuestroamericanos, que somos países súper explotados o sumergidos, dice Alejo Brignole, pues hayamos comenzado procesos de rebelión o en este caso, pues digamos, de insurrección popular, porque es que la violencia que se ha desatado sobre nuestra América está cruzada por otro hecho, y es que a partir de la constitución del mundo unilateral en la década de los 90, que es cuando los Estados Unidos comienzan a ejercer con más hegemonía aún su poder, en América Latina ese imperialismo se vino aún con más violencia. Entonces se junta, digamos que una gran crisis económica con una gran crisis política que ahora además entra en esa trampa de Tucídides de la que muchos y muchas están hablando, que es el momento en que los Estados Unidos está sintiendo resquebrajada esa unipolaridad producto de potencias emergentes y entonces ha decidido relanzar la doctrina Monroe. Y relanzar la doctrina Monroe, que es algo que hizo Trump en el 2018, que lo hizo expresamente, digamos, no porque habían abandonado la doctrina Monroe, sino porque la remozan y la vuelven a anunciar y la vuelven a reivindicar. Ese relanzamiento de la doctrina Monroe se ha venido con muchísima violencia, particularmente, por supuesto, en sus enclaves, como Colombia, que es el principal enclave de los Estados Unidos en toda la región nuestroamericana, pero particularmente en la suramericana, y también Chile, que es otro de sus enclaves, ¿no? Pero además se ha venido con mucha violencia contra los países que no se subordinan. Eso quiere decir Venezuela, Cuba, Nicaragua y a los que abiertamente además llaman el eje del mal. Entonces hablamos de una
de una gran crisis económica, hablamos de una gran crisis política y esto sumado, por supuesto, hace que desde los pueblos uno se sienta con mucha violencia el capitalismo desgastado, en crisis y agudizado con la pandemia, y se sienta con mucha violencia la imposición de los Estados Unidos, que es política, que es económica y que también es militar. Y ahí entonces Colombia es un enclave militar de los Estados Unidos. Todo esto, Carmen, que yo trato de hacer para responder tu pregunta, le falta un elemento fundamental, y es que como el capitalismo está en crisis, uno de los lubricantes que requiere para recuperarse es la guerra y es el narcotráfico. Y Colombia es uno de los dos enclaves principales del narcotráfico en la región, porque el otro es México, por supuesto. Y entonces también hay un aumento del narcotráfico relacionado con la crisis capitalista y relacionado con el relanzamiento de la doctrina Monroe, que también genera más violencia y agudiza las contradicciones en toda América, pero particularmente también en Colombia. O sea, son muchos elementos que confluyen, y a todo eso hay que sumarle que Colombia logró su independencia, pero se hipotecó su soberanía. Como casi todos los países de nuestra América, así acabó por ser, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el futuro? Bueno, el futuro es lo que generan todos estos grandes procesos, y sobre todo cuanto más grandes y populares son, un gran acumulado histórico. El chavismo, por ejemplo, que marcó sin duda el siglo XXI para toda la región e incluso para todo el sur global, el chavismo, y Chávez lo reivindicaba siempre, surge con mucha fuerza a partir del 27 de febrero del 89. O sea, Chávez él mismo declara esa gesta del 92 como producto del acumulado que generó el 27 de febrero del 89. Así que esperamos que lo que ha sucedido en Chile y lo que está sucediendo ahora en Colombia también genere grandes acumulados históricos, tanto más en cuanto se han ido cualificando, han ido generando, han sido más resistentes en el tiempo que el propio 27 de febrero, y esperamos que eso, en esta coyuntura histórica de crisis del capitalismo, de crisis de la hegemonía imperialista, pues apunte hacia la construcción realmente de ese tradicionalmente llamado el bloque histórico, pues que necesitamos construir en nuestra América, al que Bolívar le apuntó como una gran Colombia, digamos, que nos permita emerger en esta nueva geopolítica como una gran potencia, porque solo podremos emerger en esa nueva geopolítica que se está armando como una gran potencia si vamos unidos como todo un continente nuestro americano. Y eso sería, Carmen, lo que podría llevarnos realmente a construir un mundo multicéntrico y pluripolar, que es lo que Chávez además nos dejó escrito en el Plan de la Patria, que es su gran testimonio histórico, y que es diferente al mundo tripolar que están construyendo las tres grandes potencias, ¿no? Traté de hacer un resumen, pero pusiste a prueba toda mi capacidad de síntesis. Una respuesta excelente, y además yo entiendo que era difícil también la pregunta, y aún así creo que la respuesta no puede ser más completa. En ese sentido, Orleni, sé que además ha estado siguiendo muy atenta a lo que está ocurriendo. Ahora mismo en Colombia existe esa coordinación política, una salida organizada, colectiva, unas apuestas sobre la mesa con una salida política medianamente unitaria, aunque sea heterogénea en sus participantes, pero que pueda salir un Chávez de ahí en algún momento. O sea, ¿tú ves que ahora mismo se dan esas condiciones en Colombia? Bueno, mira, yo una de las cosas que he estado viendo estos días que hemos estado siguiendo, pero minuto a minuto y sin importar la hora, o sea, hasta de madrugada hemos estado ahí muy pendientes, es la preocupación de parte de la gente que está saliendo a protestar para organizarse. O sea, allí encontramos en redes sociales, sobre todo en estos espacios nuevos de Twitter Space, que hemos estado escuchando las voces del pueblo llano colombiano en todos sus niveles y clases,
pero vemos también muchísima juventud preocupada por qué hacer, por cómo contribuir, por cómo ir más allá de las redes sociales, por cómo sacar un provecho, digamos, orgánico de esta situación. Y eso es realmente como lo que necesita ser construido para poder dar una respuesta más acertada a mediano o largo plazo respecto a un liderazgo que pueda insurgir allí. Allí, una de las cosas que estuve conversando con algunas compañeras allí era buscarse como los pares, buscar dónde está el que tiene a lo mejor la misma preocupación que yo en mi calidad, no sé, de estudiante o de joven o de mujer, y ir sumando voces y además una cuestión que a mí me sorprendió gratamente, y es que sí hay mucha conciencia política, o sea, más allá de que no pertenezcan a organizaciones políticas o que pertenezcan a partidos o todo esto, hay mucho allí, pero tiene que ver más allá de con una formación partidista, política de izquierda, tiene que ver con lo que han padecido. Y eso no es, o sea, no hay mejor escuela que eso para poder diferenciar, digamos, aunque sea un poco, el bien del mal en ese sentido, por lo menos en Colombia, a pesar de las confusiones a través de la industria que han allí inoculado, a través de la industria mediática, quiero decir. A pesar de eso, sí hay mucha conciencia de lo que se padece, de lo que se tiene que hacer, y hay preocupación precisamente porque no hay un liderazgo en el ahora, ¿no? Vemos allí la figura de presidenciable de Gustavo Petro, en el que una parte de la población pues encuentra una referencia y una alternativa a lo que rige actualmente Colombia. Sin embargo, no pasa a ser un gran consenso o no es mayoritario. Entonces, hay todavía liderazgos que construir. Tal vez no van a salir mañana o pasado o este año o el que venga, pero pasa primero, que surja un liderazgo, pasa primero porque la gente tome conciencia. Yo creo que este es el escenario perfecto para que finalmente esto suceda. Y creo que es una cuestión que tuvo una pausa, porque sabemos que esto comenzó en el 2019 y luego entró la pandemia y todo el mundo, bueno, se replegó por toda la situación, y sin embargo ahora sale con más fuerza, con muchas más demandas, con muchas más denuncias, y es una cosa que se retroalimenta en la misma manifestación, ¿no? Porque la gente está manifestando en contra de la reforma de todo tipo, tanto la tributaria como la de salud, entre otras cosas, pero también es un acumulado en total, Y eso, te decía, perdón, que se me había ido la chispa, que retroalimenta porque como están siendo reprimidos salvajemente, que está ya calificando como crímenes de lesa humanidad lo que está sucediendo con las manifestaciones en Colombia, pues la gente retroalimenta esa rabia y la convierte también en más fuerza para seguir protestando, y eso cada vez va despertando más y más conciencia, porque a lo mejor la gente que salió en principio en el paro no estaba tan convencida de que esto pudiese pasar a más allá de ese día de paro o de esos días de paro. Y que esta situación de represión, de asesinatos, de violaciones, de toda la locura que se está desatando allá, pues hace también despertar a otra gente que a lo mejor veía con mayor distancia este asunto, y pues ahora surgen más oportunidades. Yo creo que es un momento muy propicio para que puedan surgir liderazgos locales, para que se visibilicen, porque sabemos que es difícil la visibilización en Colombia de un liderazgo local, porque son asesinados directamente y sin ninguna mediación, y que este escenario, además, con el plus de la mirada internacional, o sea, sabemos que es inédita la atención que se está prestando a lo que está pasando en Colombia en cuanto a la comunidad internacional, incluso a medios que históricamente han sido pro-uribistas, han sido muy derechistas, pues se han tenido que ver en la obligación de tal vez no tanto como denunciar, pero sí por lo menos mostrar el caos, no necesariamente por las manifestaciones. Sabemos que hay pruebas de que hay gente allí infiltrada justamente para descalificar la protesta y que hacia afuera se vea como que son protestas ilegítimas, que son vándalos, que todo este asunto. No vemos en los telediarios españoles las manifestaciones masivas. Por ejemplo, ayer
hubo una inmensa en Bogotá y eso no, seguramente no la publican en la prensa hegemónica. Hoy, de hecho, se planteó el reto de ir más allá de esta movilización de ayer y apuntar. Es una cuestión que sin duda alguna no tiene precedentes en cuanto al abordaje mediático y las implicaciones políticas que eso tiene. Y yo creo que es una oportunidad ideal para que sí surjan liderazgos y a partir de allí se empiece a encaminar la cosa más hacia un cambio. Sí. María Fernanda, ¿quería añadir algo? Sí, yo lo que quería decir pensando en el futuro, mira, Colombia es un país en guerra. Eso no hay que decirlo con eufemismos. Colombia es un país en guerra y la última etapa de esta guerra, pues podemos ubicarla a partir, digamos, de la década de los 50, ¿no? Y como país en guerra, la única respuesta que ha dado el Estado colombiano, y por supuesto siempre dirigido desde los Estados Unidos, siempre subordinado a las órdenes de los Estados Unidos, la única respuesta que ha dado siempre es la militar. Pero ya hemos comprobado después de décadas de guerra que el conflicto armado no tiene posibilidad de resolverse por la vía militar y muchísimo menos el conflicto social. Entonces, desde el pueblo colombiano, desde diversas organizaciones populares, lo que siempre hemos estado diciendo es que para la construcción de la paz se necesita justicia social. Y para construir la justicia social no hay respuesta militar posible, sino que lo que se necesita es una solución pacífica y negociada al conflicto social y armado. Creo que lo que está logrando el pueblo colombiano en este momento es eso, porque hasta ahora el Estado colombiano, aunque Duque trate de decir que fue el gobierno de Santos, pero en realidad fue el Estado quien se sentó a la mesa con la FARC o se ha sentado a la mesa con el ELN y con la FARC en otras ocasiones, como lo hizo con otros grupos guerrilleros antes. El Estado colombiano algunas veces se ha sentado con organizaciones guerrilleras, pero aún así en este momento no termina ni de cumplir acuerdos, ni de sentarse con el resto de las organizaciones guerrilleras, pero lo que nunca ha dado espacio es al diálogo con el pueblo. Y mientras no haya diálogo con el pueblo, con las organizaciones populares de base, mientras no haya un diálogo que además signifique una negociación, por eso hablamos de una salida política y negociada, porque no es solamente hablar, es negociar. Mientras no haya esa negociación, no hay posibilidad de paz. Yo creo que lo que está logrando ahorita el pueblo colombiano es obligar al Estado colombiano a que dialogue y negocie con el pueblo. Y si eso se logra, pues ese sí sería un verdadero avance para la paz de Colombia y ese sería entonces quizás el avance más importante del último siglo, y no hablo solo del siglo XXI, sino del último gran siglo, de los últimos 100 años en la historia colombiana. Eso sí sería un avance, lograr llevar al Estado a sentarse realmente a dialogar con el pueblo colombiano. Y en ese sentido el Comité Nacional de Paro, que fue invitado hoy a dialogar, eso fue lo que dijo. Nosotros convocamos un paro, pero reconocemos que se fueron sumando al paro tantas expresiones sociales que ya nosotros solos no vamos a poder negociar. Aquí tiene que escucharse a todos los diversos sectores del pueblo y lo primero que tiene que haber es un cese a la represión y una sanción a quienes han violado los derechos humanos, y eso debe ser verificado. Y una vez que sea verificado, así lo plantea el Comité Nacional de Paro, ese cumplimiento por parte del Estado, entonces sí podremos entrar a negociar y ahí no solo puede estar el Comité Nacional de Paro, sino que deben estar las distintas expresiones populares que han participado de esta gran actividad que ya trascendió al simple paro nacional, pero que hoy día es una gran insurrección popular. Bueno, yéndonos también al plano internacional que decía Orleni, que yo creo que eso también es muy importante en este contexto, yo quiero recordar que hace unos años en el periódico El País, que siempre fue el periódico que iba de progresista, pero todos sabíamos que era el más imperialista de todos, bueno, en el periódico El País dijeron que declararon a Álvaro Uribe Vélez como el mejor presidente de la historia de América Latina, o sea, hicieron eso. Y bueno,
Esto ha cambiado mucho, o sea, hoy en día ya creo que no se atreverían a decir algo así, o sea, por lo menos de esa forma tan directa, pero en este sentido, también en el contexto también que ya se ha comentado sobre ese declive del mundo unipolar y esa necesidad también de Estados Unidos de controlar lo que ha llamado su patio trasero, que viene a ser ese control del continente como una forma también de lanzarse a sus aventuras hegemónicas mundiales. En ese contexto, sabemos que Estados Unidos no puede perder Colombia, o al menos sería un varapalo bastante grave para Estados Unidos. En ese sentido, he oído entre las teorías que se escuchan por ahí que podrían dejar caer a Duque o al uribismo. ¿Vosotros creéis que dejarían caer, bueno, ya no Iván Duque, porque Iván Duque al fin y al cabo no es más que la marioneta de Uribe, sino dejarían caer al uribismo, o Uribe podría representar hoy en día para los Estados Unidos lo que representó ya Somoza en Nicaragua, cuando decían eso de que era un hijo de puta, pero que era su hijo de puta? ¿Cómo lo veis? Yo hace meses escribí un artículo que se titula así, algo así, ya no recuerdo exactamente el título, pero es como la oligarquía colombiana se niega a hundirse con Álvaro Uribe, ¿ya? En dos platos es eso. Evidentemente que hace mucho rato que Álvaro Uribe es un estorbo para los Estados Unidos y para la propia oligarquía colombiana, y yo no tengo ninguna duda de que, salvo sus más afectos y la gente que podría caer con él, que es mucha, ¿ya? No tengo ninguna duda de que los Estados Unidos y amplios sectores de la oligarquía colombiana están muy dispuestos hoy día a sacrificar a Uribe y buscar salidas más intermedias que les permitan perpetuarse en el poder real, ¿ya? Que de todos modos no todo está tambaleándose tampoco en este momento, lamentablemente. ¿Cómo ves tú esta cuestión, Orleni? Bueno, allí la verdad es que la gente, eso es lo que acaba de decir Mafi, de que la oligarquía no está dispuesta a hundirse con Uribe, es una cuestión que no es visible hacia afuera, ¿no? Mucha gente piensa que Uribe es la oligarquía y que todo depende de él, y que como está justamente tan compenetrado con el Estado colombiano, pues es importantísimo hacer énfasis en eso, y empieza también a verse la posibilidad de que realmente se aterrice en que deje de ser lo que es el uribismo en Colombia. Yo en lo particular, más allá de la figura de Uribe, que seguramente va a costar demasiado que pague por sus crímenes, que sea encarcelado, como sabemos que ha sido todo este tiempo, más allá de él como figura, está el uribismo en sí. O sea, es también una forma de pensar de un conjunto de gente, o sea, un conjunto de factores en la sociedad que razonan así, que aprendieron a hacer política así, y que eso va a seguir siendo un cáncer que está carcomiendo a la sociedad colombiana, ¿no? Sin embargo, sabemos que no, el que sea o no descartable no significa tampoco un gran cambio de inmediato, ¿no? Hay un proceso que seguir, esto tiene demasiado tiempo instalado, y yo en lo particular, bueno, que más quisiéramos que finalmente este hombre no solamente deje de ser lo que es, sino que pague por los crímenes que ha hecho, pero bueno, yo creo que en ese camino hay mucha tela que cortar y mucho camino que andar para lograrlo, porque sabemos que, por ejemplo, precisamente ahora, la mejor muestra de todo esto es que este sujeto, sin ser directamente presidente de Colombia, desde el Twitter, está dando las órdenes al aparato represivo que lo protege y que está asesinando al pueblo. Entonces, hay mucho que romper allí y yo lo veo bastante difícil, pero es posible dado ese detalle que comentó María Fernanda. Siguiendo con lo internacional, también es importante analizar el papel de la Unión Europea, porque habitualmente parece que Estados Unidos, todo el mundo le queda claro que es una potencia imperialista y que tiene sus intereses y demás, pero parece que la Unión Europea son como los buenos de la película, y tristemente incluso he oído a algunas personas con buena intención creerse que la Unión Europea va a venir casi a salvarles de este tipo de situaciones, cosa que después nunca ocurre.
En ese sentido, ¿cómo veis el papel de la Unión Europea en esta situación en concreto y también atendiendo a cuál ha sido su papel en relación con otros procesos que ha habido en Latinoamérica y fundamentalmente, como ya sabemos, el papel que ha jugado en la agresión directa contra Venezuela, por ejemplo? Bueno, si quieres respondo yo primero. El papel de la Unión Europea y es más, podemos decir el de toda Europa para ampliarlo, es como tú dices, siempre invisibilizado por varias razones. Uno, porque particularmente la Unión Europea decidió subordinar toda su política a los intereses de los Estados Unidos. O sea, la Unión Europea no ejerce política exterior hacia América Latina soberana, siempre se subordinan a los intereses de los Estados Unidos en la región y ya es en ese sentido, pues es imposible dividir los intereses de los Estados Unidos de los intereses de la Unión Europea. Ahora, Europa en general está muy representada en toda nuestra América y particularmente en Colombia a través de sus grandes transnacionales. El papel criminal de las empresas transnacionales de origen europeo en Colombia está bien documentado, cómo han financiado grupos paramilitares, cómo violan los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de Colombia y además cómo se roban los recursos de Colombia porque se los roban. Es decir, yo puedo utilizar el término sociológico que trato de utilizar porque es más elegante, que es despojo, pero eso traduce en un vulgar robo. Y eso, por ejemplo, ahorita en medio del paro lo estamos viendo en las minas de carbón, que son básicamente de inversión europea, donde han sido despedidos más de 200 trabajadores y trabajadoras y donde además se despoja de las riquezas al pueblo que allí habita, pero además se depredan vulgarmente los recursos naturales de un modo tal que en la misma zona donde estas empresas europeas, que hipócritamente además se habla mucho del ecologismo en Suiza, ¿no? En Holanda y en Noruega y en todos estos países que son los principales depredadores de América y de África, allí se están muriendo alrededor de esas minas, se mueren los niños guayú de sed. No se mueren solo de hambre, se mueren de sed, porque les están acabando hasta el agua. Entonces, claro que tienen mucho que ver. Ahora, volviendo a la Unión Europea, es imposible esconder el papel de la OTAN en todo lo que sucede en Colombia. Y el papel de la OTAN no solamente es, porque a veces la gente piensa que cuando decimos la OTAN hablamos solo de si envían o no envían soldados franceses a Colombia, ¿no? Es la formación de los militares, de los policías, es la inversión en armamento, el financiamiento que se hace a esos ejércitos paramilitares, que ya lo dije, sobre todo a través de las transnacionales, pero también se financia, se apoya y se forma a esa fuerza pública colombiana violadora de derechos humanos que en este momento está masacrando al pueblo colombiano. Entonces yo creo que ahí quienes forman parte de los países miembros de la Unión Europea deberían comenzar a exigir que se revise tanto financiamiento como formación y dotación de las fuerzas públicas colombianas desde la Unión Europea a través de la OTAN. Eso es fundamental. Lo otro, por supuesto, como te digo, tiene que ver con los paramilitares, pero también con las contratistas militares privadas de origen europeo y también financiadas por potencias y corporaciones de origen europeo, que son otro actor fundamental en la guerra en Colombia, que por supuesto ahorita se está expresando en las calles. Orleni. Bueno, allí, al respecto de la Unión Europea, más allá de o aparte, mejor dicho, no más allá, aparte de esas implicaciones que tiene en el territorio colombiano en términos transnacionales, pues lo mediático es fundamental allí, ¿no? Lo mediático político, porque no es separado.
cuando hay una pseudo conflictiva o hay algún interés de por medio en posicionar algo negativo en Venezuela, los primeros que salen a manifestarse después de Estados Unidos es la Unión Europea, cosa que en el principio de las protestas no. O sea, ellos se vieron en la obligación de medio asomar alguna preocupación, dada la presión gigantesca y la abundancia de evidencias en redes sociales de lo que estaba sucediendo. Y aún así, no interviene de una manera, yo particularmente desde el estudio que he venido haciendo y el seguimiento, no he visto esa lectura que se le dé a la Unión Europea diciendo que pueden ser los buenos de la película o que hay cierta confianza en ellos. Yo creo que estamos en un momento todo lo contrario, donde más bien se le increpa precisamente porque es pública y notoria y hay un largo expediente en su comportamiento en torno a Venezuela, pero habían callado en torno, y siguen callando bastante, en torno a Colombia. Entonces, la gente ya notando ese contraste, o sea, no hay que ser muy letrado ni superactivista político y tal, para notar la diferencia, el doble rasero, y le demandan precisamente la misma participación, el mismo interés y la misma atención, cosa que también se traslada a la ONU. O sea, hay todo un consenso allí que siempre ha estado articulado y orquestado en Estados Unidos, que está listo para operar y para disparar cuando es en contra de sus intereses, o mejor dicho, en favor de sus intereses con los países que están en contra de eso. Y ahora en Colombia, pues bueno, han tratado allí como de mediar su forma. Inclusive una cuestión que a mí me sorprendió mucho es la cadena esta alemana DW, que ha estado muy en la línea de la denuncia. O sea, más allá de visibilizar algunas cosas, está muy en la línea de la denuncia. En Holanda no pasa tan así, porque una compañera me pasaba un pequeño video, estaba viendo el televisor y lo que pasaban de la manifestación o de las protestas o de lo que sea, era la gente, una persona a lo mejor fumando un porro de marihuana. Entonces, toda la imagen de la protesta y el tema de Colombia era ese, tratando más o menos lo que decía antes de criminalizar la protesta, ¿no? Pero allí empieza un montón de gente a apelar, a reclamar, a increparnos también para que se caiga el descaro, ese nivel de descaro por lo menos baje un poco, y han también modificado ese tipo de cosas. Entonces, bueno, tú misma, Carmen, me comentabas que en vez de estar iniciando el noticiero con las noticias mínimo de Palestina, que por lo menos está de aquel lado del charco, como decimos aquí, pues empezaron con Venezuela. Y ese tipo de cosas van a seguir así. Entonces yo creo que nuestra labor en redes sociales, insisto, más allá de las redes sociales, en la calle, con la familia, con los amigos, en cualquier tipo de espacio, pues darle frente con esto, porque la gente se deja llevar por lo primero que ve. Y yo cuando tuve la oportunidad de estar en España en diciembre de 2019 y pude verificar que no es Venezuela en caso particular la que tiene el cerco mediático, es la población española en ese caso, la que sufre de un cerco mediático porque no se le permite ver la realidad de Latinoamérica y de Venezuela en particular y ahora en particular de Colombia. Entonces, ahí toda la jugada mediática que hace la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, fundamentalmente desde su Oficina de Derechos Humanos, Estados Unidos como tal y cualquier otro organismo, pues ya está quedando en evidencia, ¿no? Y este es un buen momento, un punto de quiebre, porque hay niveles de conciencia allí que se están elevando al respecto y estas potencias, digamos, político-mediáticas están también perdiendo fuerza y yo creo que es un momento que tenemos que explotar. Bueno, yo quiero aprovechar también, aunque creo que es sabido, pero creo que es importante también recordarlo, que España es un país de la Unión Europea, es un país de la OTAN y además, por una cuestión de lazos históricos y de intereses que tienen particulares, también tiene bastante protagonismo sus multinacionales y determinadas acciones en América Latina en concreto, de hecho más en América Latina que en otros sitios. O sea, hemos visto, por ejemplo, al Reino de España apoyar las acciones de Estados Unidos o de Francia en Siria, donde verdaderamente le importa menos, pero en el caso de, o sea, donde realmente podemos ver que se hace seguidismo, pero en el caso de Venezuela tenía y tiene sus propios intereses. Y esto creo que también es importante dejarlo claro porque a veces también, sí, una forma que aquí sí que veo es España es la calla
y es cierto que es la calle, pero también tiene intereses y creo que es importante decirlo porque parece que es una... Perdón, ¿qué quiere decir lo que dijiste? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir lo que dijiste? ¿Qué es la caña? ¿Qué es la qué? La calle, que es como la calle, Ah, la calle de la caña. Ah, ya, la la calle. caña. No, pero es verdad, aquí nos lo presentan como están sometidos a Estados Unidos, pero como que obviamos que también hay unos intereses. Y a mí me gustaría en ese sentido también recordar una vez en el 2017, además en medio de todo lo que estábamos hablando que estaba ocurriendo en Venezuela, salieron todas las portadas de todos los periódicos de España con la misma publicidad, que era una publicidad del Banco Santander. Y hay que recordar que el Banco Santander era el dueño del Banco de Venezuela hasta que fue devuelto al pueblo venezolano. O sea, si no vemos que ahí hay un conflicto de intereses, no sé cuándo lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, quería simplemente comentar esto porque siempre eso, parece que somos otra víctima y bueno, tenemos nuestra parte de víctima, pero también tenemos nuestra parte de victimario. Entonces creo que era importante. Y ahí, Carmen, en lo político-cultural, tiene mucha incidencia esa cultura colonial que todavía persiste en el Estado español, que lamentablemente, vergonzosamente, desde mi punto de vista, continúa siendo un reino y sus reyes y quienes los apoyan continúan teniendo una visión colonialista de nuestra América. O sea, realmente se sienten con moral y hasta con poder para decirnos qué es lo correcto. Incluso llegan al descaro de que un rey viene a explicarnos cómo debemos funcionar en democracia. Entonces, creo que sí es muy El importante famoso, el la famoso aclaración que hace. famoso ¿por qué no te callas? Que aparte de una falta de educación completa en una cumbre, demuestra esa soberbia, ¿no? Que realmente es porque, bueno, ya otro día hablaremos, si queréis, me gustaría que habláramos juntas del tema de España, pero yo tengo una teoría de que no han superado lo del imperio, y eso es un problema incluso para España, ¿eh? O sea, no lo supera. Tiene un problema con eso, y bueno, Sí, vienen está muchos problemas. incrustado culturalmente. Lo ven cuando celebran, perdón, lo veo cuando celebran el Día de la Hispanidad. O sea, una cosa que realmente Es muy trágico, o sea, ofensiva para O no nosotros. es bueno cuando nos tampoco para siguen, nosotros. o cuando nos siguen ¿Qué? llamando Iberoamérica. Pero porque no hay, bueno, para no irnos mucho del tema, pero bueno, pero sí, realmente hay un problema también de construcción nacional. O sea, aquí se sigue eso, el día el día de España, por así decirlo, es el 12 de octubre. O sea, no hay ni siquiera una construcción nacional que haya superado eso. Entonces ya vemos dónde vienen todos los problemas, incluso los problemas propios. O sea, no solamente ya con respecto a América Latina, sino internos. Pero bueno, que esto no va sobre España, así que vamos a seguir con Colombia. Y bien, para ir un poco también cerrando con esta cuestión, vienen elecciones también en Colombia y además la salida electoral es una de las posibles salidas, al menos al corto plazo, aunque tengan una menor radicalidad, pero que sí pueden ir creando un camino. ¿Cómo veis el escenario electoral y las posibilidades electorales dentro de este contexto? ¿Quieres que conteste yo primero, Orlane? Por seguir. Bueno, ese es el ritmo que hemos mantenido, ¿no? Ah, bueno, está bien, está bien. Mira, lo primero que habría que decir del proceso electoral que está pautado para el 2022 es que esperaríamos que incluso se diera antes, ¿ok? Quisiéramos creer que hay siquiera, por ejemplo, la posibilidad de que se hablara de adelantar las elecciones en Colombia, dada la gravísima situación en la que está en este momento sumergida. Y aunque tenemos claridad de que el Poder Ejecutivo es apenas un pequeño pedazo del poder en Colombia y que quien asuma el Poder Ejecutivo en Colombia va a tener que lidiar con grandísimos poderes de facto, empezando por el poder de los Estados Unidos en Colombia y por el poder de las transnacionales, continuando por el poder del narcotráfico. A pesar de todo eso, pues sí que, creemos muy importante que las próximas elecciones pongan fin a 20 años de dictadura uribista que ha vivido Colombia, porque el hecho de que se pase por unas supuestas elecciones libres no quiere decir que haya democracia.
Entre otras cosas, además, eso agravado por un pésimo sistema electoral arcaico y deficiente que tiene Colombia, por una política excluyente que hace que mucha gente en Colombia no solamente no esté inscrita en el sistema electoral, sino que además no tenga ni siquiera documentos de identidad, cosa bastante común en el pueblo más pobre en Colombia. Y continuando por las trampas tan sencillas de hacer en Colombia, y una de esas trampas electorales, quiero decir, más allá de la costumbre casi ya cultura política de la compra de votos, que ha sido destapada, por ejemplo, en las últimas elecciones en las que ganó Duque. Pero más allá de eso, además, ahorita hay otra trampa en ciernes, y es que no nos van a dejar votar a los colombianos y colombianas que vivimos en Venezuela. Y nos están diciendo que tenemos que ir a votar a Cúcuta, que es territorio colombiano, a Maicao, Arauca y a Puerto Inírida. O sea, tenemos que ir a votar a Colombia. Y como no vamos a ir a votar a Colombia, entonces nos cabe pensar que puedan votar a nuestro nombre, y eso podría ser robarse 300.000, 400.000 o 500.000 votos si logran inscribir más personas, que es muy probable que lo hagan, porque son muy tramposos y porque saben que en este momento, muy ciertamente, si hay unas elecciones realmente libres y realmente democráticas, lo cual sería muy raro en Colombia, pero suponiendo que se dieran, evidentemente el uribismo pierde, porque el uribismo está atravesando su peor momento en la popularidad, y yo creo que ciertamente en ese sentido están dispuestos el propio uribismo a sacrificar a Uribe, y están dispuestos a buscar alternativas medias, la derecha colombiana, para poder sobrevivir en el proceso electoral. Por eso creo que la principal disputa para las próximas elecciones está entre los sectores de la derecha representados en el santismo, con un candidato como el médico Roy Barreras, por ejemplo, u otros candidatos que puedan estar incluso más vinculados, digamos, al Partido Demócrata estadounidense, a sectores de la burguesía menos vinculada directamente al latifundio y al narcotráfico, porque en Colombia es imposible hablar de burguesía no atravesada por el narcotráfico, porque lamentablemente toda la economía colombiana está atravesada por el narcotráfico. Entonces, bueno, esa es la esperanza que tenemos ahora para las próximas elecciones, es que podamos hacer unas elecciones lo más vigiladas posible, para tratar de que sean lo más transparentes posible, y que ojalá logremos una alternativa diferente a los 20 años de uribismo, y que ojalá no sea una alternativa de continuidad de la derecha, que serían los candidatos o candidatas que puedan imponer sectores como los representados en Juan Manuel Santos, o disidencias del uribismo, porque también hay, como te digo, gente del uribismo dispuesta a hundir a Uribe. Y que bueno, y que para eso varios sectores de la izquierda, por ejemplo, hemos tratado ahorita de conformar un pacto histórico, y en ese camino andamos. No es fácil, la unidad de la izquierda colombiana es muy difícil, pero bueno, ahí la estamos trabajando. Bueno, yo creo que ese es un factor común a nivel mundial, ¿no? La unidad de la izquierda. Lo que pasa es que sea en Colombia las difícil. diferencias han llegado a los tiros, ¿ya? Y entonces eso ya es, es otro nivel. Sí, yo quería agregar dos cosas, una vía positiva y otro que es parte de la trampa, que puede ser parte de la trampa. En lo positivo es que la gente está asumiendo desde ahora en las protestas que justamente la vía electoral es el momento para dar salida a todo esto y acabar con lo que se tiene durante tanto tiempo, ¿no? Y una de las cosas que más he escuchado decir, tanto a jóvenes como a adultos, todas las edades, es la preocupación y la voluntad de defender el voto. O sea, ellos están queriendo organizarse justamente para defender el voto porque están conscientes del sistema electoral que tienen, ¿no? Entonces, ese sería un elemento bastante positivo que es fruto de lo que está pasando con las manifestaciones masivas. Y en cuanto a lo que es parte de la trampa, es el tema de la migración venezolana en Colombia, que si bien sabemos que es una frontera muy fluida, tanto por vía oficial como por las vías, por los caminos verdes, como dirían, ilegales, hay un chantaje también de todo tipo
a la gente que hace vida, los venezolanos y venezolanas que hacen vida en Colombia, para hacerlos permanecer allí, para dejarlos, para permitirles trabajar, para tratar de regularizarlo. Siempre hay toda una artimaña al respecto y yo he escuchado que hay intenciones de dejar votar a los venezolanos en Colombia como una parte de un chantaje para toda esta cuestión. Entonces, por muy descabellado que parezca y que suene, creo que es un elemento allí que realmente esta gente insólita está considerando y hay que hacerle seguimiento a eso. O sea que pretenden no dejar votar a los colombianos en Venezuela, pero sí a los venezolanos de Colombia, por situar. Y bueno, Sí, bastante irónico. dentro de esas alternativas ¿Y y de por esos qué frentes, eso? Carmen, aclarar ahí por qué pueden dejar votar a los venezolanos en Colombia. Porque resulta que una gran parte, quizás la mayor parte, de los venezolanos y venezolanas que han llegado a Colombia son en realidad venezolano-colombianos. Y en tal sentido, aunque los han querido contar como migrantes, serían retornados o retornadas, ¿ya? O serían nacionales que van a instalarse por primera vez a su país, ¿ya? O sea, no son propiamente migrantes, son hijos de colombianos y colombianas que nacieron en Venezuela, que ahora han ido a reclamar su identidad, o son directamente colombianos y colombianas que durante muchos años vivieron en Venezuela y que ahora han retornado, pero con una identidad venezolana muy arraigada, porque, por ejemplo, yo tengo 40 años en este país, ¿ya? Entonces, para muchos colombianos, cuando estoy acá me dicen que tengo acento colombiano, pero cuando estoy allá me dicen que tengo acento venezolano. Entonces, eso que señala Orleni deja al descubierto una de las muchas trampas que han hecho con el discurso de la migración venezolana en Colombia. esto daría también para tener una charla solo sobre las relaciones colombo-venezolanas, que también es un tema, además histórico, ¿sabes? Desde que Claro. erais un solo país. O sea, hay un tema ahí. Bueno, en relación con lo que estabais comentando de esa unidad de la izquierda y demás, yo por todas las personas con las que he ido siguiendo, la figura o el candidato más sólido sería Petro, entonces. Pues sí, hasta ahora es el candidato más sólido y sin embargo, pues el pacto histórico se plantea pensarlo, ¿no? Y ver cuáles son todas las opciones, pero hasta ahora es evidentemente el candidato más sólido, no diría de la izquierda, sino del antiuribismo colombiano, ¿ya? En este momento reúne fuerzas de izquierda, fuerzas de centro, de hecho él es un hombre de centro, ¿ya? E incluso fuerzas que serían centro derecha y que han decidido de algún modo plegarse al pacto histórico y particularmente una candidatura de Petro. Sí, ahí también cuenta un elemento y es el con quién llegarías al poder, ¿no? Puede surgir a lo mejor otro liderazgo por allí o alguna persona en consenso de acuerdo a lo que deciden, pero hay diferencias que tomar en cuenta respecto a la capacidad de gobernar en cuanto a tener estructura, a tener equipo, a tener un conjunto de condiciones que te presidencializan, por decirte así, ¿no? Te ponen en condiciones relativamente óptimas para hacerlo, mientras que a lo mejor otra persona, otra figura que no tenga esta experiencia y esta estructura que tiene Petro, pues se le dificultaría enormemente y sería más bien un problema si se elige como tal. Entonces allí prela eso también. No, y que en las últimas elecciones, con todos los robos de votos, sacó 8 millones de votos. No todos eran suyos, como te digo, algunos eran simplemente votos antiuribistas, pero son Claro. 8 millones de votos. Y esos 8 millones de votos, pues son el más grande acumulado del progresismo colombiano en unas elecciones en los últimos 30, 40 años. Entonces podríamos decir que el eje ideológico que va a atravesar esas elecciones fundamentalmente es el que separa uribismo contra uribismo, ¿no? Sí. Correcto, Más correcto. allá. Uribe ha logrado polarizar el país absolutamente. A tal punto que en Colombia se le llama de izquierda a todo el que es antiuribista. Sí, Actualmente es así. sí. Aunque no lo sea. Bueno, pues
para ir también cerrando, y como bueno, ambas y yo también nos dedicamos al tema también de la comunicación política y de esta batalla incesante de las ideas, como decía Fidel, y que es tan necesaria en este contexto en el que nos desenvolvemos, querría también ver cómo veis que se ha ido planteando toda esta cuestión en los medios de comunicación, el tema del conflicto colombiano, cómo se presenta y también cómo ha ido también cambiando, porque es verdad que con Colombia la mayor parte del tiempo, o al menos aquí, ha habido mucho silencio mediático. Es decir, la mayoría de las cosas simplemente no se contaban, no se sabían, y ahora es verdad que sí, que ya están apareciendo, pero aparecen también con todas sus tergiversaciones. ¿Cómo veis vosotras la cuestión mediática en el caso colombiano? Mira, siguiendo con la tradición que dice Orleni, voy a responder entonces. En Colombia, el conflicto social y armado que vive Colombia es un conflicto invisible, invisibilizado por las mafias que controlan los medios de comunicación en Colombia. Son solamente 3 poderosas familias, los dueños y las dueñas de los principales medios de comunicación. Invisibilizan el conflicto social y armado que vive Colombia para el propio pueblo colombiano, sobre todo para el pueblo de las grandes ciudades que tradicionalmente pues no es tan impactado por el conflicto armado, sí por el conflicto social, pero no por el conflicto armado. Salvo por supuesto las grandes oleadas de desplazamiento forzado que llegan a la ciudad. Y ha logrado invisibilizarlo al resto del mundo. Cuanto más lejos de Colombia, aún peor, ¿no? Entonces, el conflicto social y armado de Colombia es tradicionalmente un conflicto absolutamente invisibilizado. Inclusive, el genocidio que se ha venido cometiendo en los últimos años también ha estado invisibilizado. Y romper el cerco mediático en lo que se refiere a ese genocidio que se comete en Colombia, pues es fundamental. En los últimos días incluso vimos expresiones de algo que también ha sido aún más invisibilizado que el resto del conflicto social y armado, y es el etnocidio que se está cometiendo en Colombia contra las comunidades indígenas y negras. Y vemos que hay una gran cantidad de intelectuales y hombres y mujeres progresistas del llamado primer mundo, de los países del norte, de los países sumergentes, que todo el tiempo hablan sobre las comunidades indígenas, un poco cosificándolas, ¿no? Pero que ante una arremetida armada de civiles contra 9 indígenas en Cali, callan, no dicen nada, no se manifiestan. Y bueno, eso es parte de la grandísima tarea en la que Orlenis, por ejemplo, ha cumplido un gran papel, y que bueno, que es parte también de lo que tú estás haciendo hoy, romper el cerco mediático sobre el conflicto social armado que vive Colombia, pero sobre todo con un conflicto en el que la principal víctima es el pueblo colombiano, al que se le masacra sistemáticamente. Es fundamental, es estratégico para el mundo y obviamente sobre todo para Colombia, pero es que mientras ese tipo de cosas pasen en el mundo, pues no va a haber paz en el mundo. Bueno, allí para complementar 2 cosas. Una es el peligro que representa que la única forma de romper con ese cerco mediático sean empresas como tal, como lo son las redes sociales, ¿no? En Cali vimos el ejemplo nefasto, confirmado además por organismos internacionales, que hubo el bloqueo de Internet en plena masacre, precisamente para ocultarla, y no solo eso, sino que también cortaron servicios eléctricos y tal, ¿no? Entonces, esta es otra demostración. Ya vimos un primer momento de lo que significa el poder mediático de las redes sociales, de estas empresas que no son plazas públicas, sino que son empresas con dueños, con intereses. En el caso de Trump, con el tema de la censura a su cuenta y todo esto, siendo presidente de Estados Unidos todavía, y lo vemos en un siguiente paso aún más grave, habiendo esta interrupción de Internet en Cali para evitar que salieran las transmisiones en vivo, que eran las que más estaban proliferando para difundir, que no se pudiera cargar un video, que se te saliera un anuncio en la pantalla de la aplicación y te dijera no puedes
hacer esta acción por ningún motivo, o sea, solo te decían que no podías. Entonces, eso es una alarma gigantesca que tenemos que tomar mucho más en serio, porque vienen como a paso un poco lentos, pero firmes cada vez más en cuanto a demostrar el poder que tienen de censura, y nosotros estamos a merced de eso. Estamos transitando no solamente en empresas privadas para todo este asunto de la comunicación alternativa, sino que también en el internet que también es privado, o sea, una autopista completamente ajena en la que nosotros estamos allí mediante pocos medios y mientras podamos, porque en cualquier momento también nos cierran las cuentas, tenemos allí pérdida de una trayectoria importante en cuanto a articulaciones, en cuanto a capacidad de alcance y todo esto. Y allí es fundamental nosotros también mirar en términos geopolíticos lo que está pasando en Colombia, ¿no? No solamente, yo decía mucho en algunas otras intervenciones con gente de Colombia, y también lo decía en muchas ocasiones con Chile, que por cierto hoy están en su segundo día de las elecciones de la Convención Constituyente y todo esto. El asunto de... se me fue la idea, ¿verdad? El tema mediático, ok. La censura. Sí, pero no, estaba más con la onda del papel que asume la gente de lo geopolítico. Ya caí en cuenta otra vez, ¿viste? En lo geopolítico, que yo le decía al pueblo chileno, a la gente con la que me comunicaba allá y a los principales voceros también, que había que insistir mucho. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Jaude, que es como ahorita la referencia más prominente de candidatura presidencial, y yo le decía en un vivo con él que había que potenciar la visual geopolítica desde la juventud chilena, que en ese momento estaba ejerciendo la mayoría de la fuerza en la protesta, ¿no? Y pasa exactamente igual en Colombia. O sea, en Colombia también hay mucha demostración de juventud, que de hecho hay un tema generacional allí que se está marcando como marca, valga la redundancia. O sea, están poniendo como un sello de que la juventud y esta generación en particular como que no tiene nada que perder porque no han tenido nada. O sea, es una cuestión ahí muy interesante, y a esa juventud hay que decirle que no es solo Colombia para Colombia, sino que todo lo que se juega allí es un tema geopolítico que nos afecta a todos los de la región, y que mientras veamos eso de esta manera vamos a tener mayor capacidad de defensa, mayor capacidad ofensiva y mayor capacidad de conquistar esos cambios que se necesitan. Totalmente de acuerdo con las dos. Y bueno, para terminar también, si queréis añadir algo más, sé que es un tema súper largo, quedaría de sí muchísimo más, y que bueno, ya nos reuniremos en otras ocasiones si podemos las tres. Y bueno, que es para cerrar, que es lo que queráis añadir. Bueno, yo quería decirte que, bueno, en primer lugar, que muchas gracias siempre por el espacio, pero quería cerrar diciendo que realmente lo que está pasando en Colombia no es coyuntural. Colombia es un país donde el capitalismo tiene una expresión muy violenta, ¿ok? Que genera una exclusión muy grande y que además se mantiene producto de ese capitalismo tan violento como el primer país en número de emigrantes cada año de la región sudamericana. No es Venezuela, es Colombia, aún en las cifras de organismos afines al Estado colombiano. Y ese nivel de exclusión tan grande, por ejemplo, nos da una imagen que yo le comentaba a Orlenis en estos días, porque a mí me hizo autocriticarme también, ¿no? Porque a veces uno también invisibiliza alguna parte de la población sin querer, inconscientemente, o por andar montado en analizar grandes procesos, no sé, ¿no? Pero una compañera desde Buga me decía, por ejemplo, que una gran cantidad de gente de la llamada primera línea, que es la gente que está en la primera línea de combate con las fuerzas represivas del Estado, estaba formada por gente en situación de calle. Gente en situación de calle, es decir, gente que no tiene hogar, que está viviendo o sobreviviendo en las calles de Colombia, y que en Colombia es muchísima, muchísima. O sea, en Bogotá
la situación de gente en la calle es abrumadora. Es ver a los niños y niñas saliendo de las alcantarillas en la mañana porque las alcantarillas se alquilan, ¿ya? Es ver que muchos de ellos y de ellas son gente que viene desplazada de la guerra, que otrora fueron campesinos o campesinas o mineros o pescadores y que ahora viven en las calles de las grandes ciudades y que ahora dicen, y te lo digo porque mi amiga estuvo conversando con unas personas en situación de calle en Buga que le decían que no tienen nada que perder y que además están disparando en su casa porque ellos viven en la calle, ellas viven en la calle. Así que creo que cuando estamos hablando de una sociedad que genera tan grandes niveles de exclusión, donde literalmente la gente ya no tiene nada que perder porque no tiene ni casa ni comida para perder. Entonces estamos hablando de una situación que puede realmente sostenerse en el tiempo, que sin duda va a dejar unas huellas muy profundas en la historia colombiana y que además puede sentar las raíces para la construcción de una Colombia verdaderamente justa, que sin duda no se construirá de la noche a la mañana, pero que puede tener aquí un gran comienzo y por eso es tan importante que desde todo el mundo, pero en particular desde donde nos estén viendo, que entiendo básicamente será Europa y en los países, digamos, del norte global, se, se haga una reflexión profunda sobre lo que está sucediendo con Colombia, con nuestra América y de una vez por todas además asuman que son parte del problema, que no es algo que está aconteciendo a lo lejos, que nada tiene que ver con Europa. No, no es así. Si las petroleras europeas no estuvieran metidas depredando las riquezas de Colombia, si las mineras europeas no estuvieran metidas depredando a Colombia, si no estuvieran acabando con los recursos naturales de Colombia mientras dan hipócritas discursos ecologistas. Doy un ejemplo. En plena masacre en Cali, en el peor momento de la masacre en Cali, el 7 de mayo, Bayer anunció que estaba invirtiendo 2 millones de euros en el departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Cali. Entonces, hasta que el pueblo europeo no tome conciencia de que es parte del problema de lo que está aconteciendo en nuestra América, pues tampoco podremos avanzar en la búsqueda realmente de esa justicia social que requerimos con urgencia, porque la gente en Colombia, en nuestra América, pues nos estamos llegando a un momento en el que nuestra sobrevivencia está realmente peligrando. Bueno, ahí no hay mucho más que agregar con semejante cierre, ¿no? Yo lo que quiero es suscribir, por supuesto, todo lo que ha dicho María Fernanda y afianzar el hecho de que no solamente la mirada geopolítica hace falta desde adentro y desde afuera, sino también la mirada de hermandad, ¿no? Aquí yo insistía mucho los últimos días sobre particularmente esa hermandad histórica, quieran o no, entre venezolanos y venezolanas y colombianos, perdón, de que a veces hay un recelo creado, a veces hay una imagen tergiversada, todo por supuesto adrede, con total alevosía, y realmente algunas personas que caen en eso, bien sea porque, bueno, no sé, porque ignoran parte de su historia, porque son abrumados por la industria del entretenimiento a través de las múltiples plataformas que existen, o porque se encuentran realidades que no comprenden precisamente porque carecen de alguna formación, pues que no necesariamente representan a todo el pueblo colombiano. Allí hay que hacer mucho énfasis en eso. Yo he recibido en redes sociales, a partir de la superactivación que he tenido con el tema, muchos mensajes de colombianos y colombianas diciendo, hasta pidiéndole disculpas a Venezuela por cómo compatriotas suyos han agredido al venezolano, han manchado la imagen del país como tal. Y yo creo que este momento en Colombia también está apostando a una reflexión colectiva al respecto de eso, de esa hermandad que hay entre estas dos naciones, y es absolutamente positivo, pero nosotros tenemos que potenciarlo, o sea, desde nuestra posición mediática, política,
activista en este sentido, potenciar esa semilla que está germinando respecto a la reflexión con esto de la hermandad entre Colombia y Venezuela. Entonces, creo que es una oportunidad de oro para entrelazarse nuevamente, como diría nuestro himno, unida con lazos, y bueno, avanzar en conjunto, ¿no? Porque es la misma lucha a fin de cuentas, a pesar de que estemos un poquito más lejos unos de otros, igual nos encontramos en el Internet, con la magia del Internet y las comunicaciones, y creo que debemos avanzar mucho más a esto. Entonces, insistir mucho en ese mensaje que llama a la reflexión, no es ni siquiera de reclamo, porque he notado cómo a partir de la sensibilidad que hay por lo que está pasando en Colombia, en los colombianos, pues hay allí como una endija de reflexión por la que se deben colar estas ideas y calan porque es un momento en el que ya por fin van a notar, yo ponía en un tuit hace unos días, dense cuenta de quiénes están apoyándoles y quiénes no, quiénes están defendiendo al pueblo colombiano y quiénes no. Y ahí tú puedes marcar tranquilamente la diferencia entre la derecha, la izquierda o los antineoliberales y antiimperialistas y antifascistas que tienen todos en común y que a lo mejor no se ubican en izquierda y derecha, pero se ubican allí, en una de estas palabras, o en el antiuribismo. Entonces, esos puntos de encuentro tenemos que potenciarlo y yo creo que es un momento ideal para hacerlo. Bueno, pues con estas dos magníficas reflexiones que además recojo y comparto de tanto de Orlenis como de María Fernanda, decir que bueno, que os agradezco haber estado aquí y también os invito a repetirlo en otras ocasiones y a seguir como creo que es nuestro deber, no es solamente que podamos hacerlo, que nos gusta hacerlo, es que este es nuestro deber. Creo que es nuestro deber romper este cerco mediático, es nuestro deber estar con los pueblos, estar por la dignidad de los pueblos y entender que cualquiera que le apueste a la dignidad entiende quién es el enemigo y contra quién hay que luchar y contra quién tenemos que lanzar nuestros dardos, ¿no? para acabar con ese poder terrible que está haciendo tanto daño a tantos pueblos del mundo. Y sí, yo también me quedo con esa idea de hermandad porque es necesaria, porque además, gracias a estas redes, estas plataformas, que como ha dicho Lenny, están ahora mismo en manos privadas, pero gracias a ellas también nos hemos ido encontrando nosotros y creo que eso también ha sido positivo. O sea, ha sido positivo para mí desde aquí, por ejemplo, poder hablar con alguien que está en Venezuela y que me cuente lo que pasaba en 2017, o con alguien que estaba en Nicaragua y que me enviara vídeos de lo que estaba ocurriendo en 2018. Eso estamos consiguiéndolo y mientras nos dejen así será, y mientras nos dejen, pues aquí estaremos. Así que bueno, muchas gracias a las dos, muchas gracias por todo lo que hacéis y nos vemos para la próxima. Venceremos. Gracias.